Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González. Yo soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera platicar acerca de si el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, como muchos ahora predican y enseñan. Que él fue el que cerró el ciclo del apostolado. Él fue el último en ser llamado al apostolado y ahora ya no existen los apóstoles porque eso caducó, eso terminó, ya no existe. Y ellos toman una parte de las escrituras para aseverar y para asegurar que el apóstol Pablo está diciendo que él fue el último de todos los apóstoles, que con él se cerraba el ciclo, porque eso quiere decir el último de todos. En el texto original griego dicen ellos, eso quiere decir cerrar el ciclo. ¿De qué ciclo hablan? Es lo que nosotros debemos de analizar en las Sagradas Escrituras, pero para ello también nosotros buscaremos y analizaremos en otras versiones bíblicas, en otras traducciones bíblicas, para entender a lo que el apóstol Pablo se refería en esa parte de la escritura que muchos toman ahora para asegurar que él fue el último y ya no iba a haber más. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7, 8 y 9, en la versión Reina Valera de 1960, lo voy a leer para la honra y la gloria del Señor. Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia, Reina Valera de 1960. Aquí es donde dicen estas personas en el versículo 8, y al último de todos. Ahí está diciendo que él era el último de los apóstoles, que ya no iba a haber más. Y en el texto griego original, llegan a decir ellos, está diciendo cerrar el ciclo. Pero el apóstol Pablo, ¿estará hablando del apostolado o estará hablando de otra cosa? Si él le está enseñando a la iglesia de Corinto que ya no iba a haber más apóstoles porque él era el último, para eso analizaremos en otras versiones de la Biblia, otras traducciones bíblicas, para ver qué nos dicen, si verdaderamente el apóstol Pablo estaba hablando del apostolado, que ya iba a caducar, que él era el último. Pero antes de ver otras versiones bíblicas, quisiera leer en esta versión de 1960, desde el versículo 3, porque en el encabezado de Primera de Corintios 15 dice la resurrección de los muertos. No está hablando del apostolado. El encabezado dice la resurrección de los muertos. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla de la resurrección de los muertos. Y dice el versículo 3, voy a leerlo para que vayamos viendo de qué está hablando el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo está hablando de una enseñanza. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí como enseñanza.
que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que les está enseñando en Primera de Corintios capítulo 15. Primeramente yo les enseñé lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está hablando de la muerte de Cristo por nuestros pecados. No está hablando del apostolado. Que quede claro, el apóstol Pablo no está dando una enseñanza del apostolado, sino de la muerte de Jesucristo y que murió por nuestros pecados. Y dice el versículo 4, y fue sepultado. No nada más murió, también lo sepultaron. Y luego sigue diciendo, y que resucitó al tercer día. Murió, lo sepultaron y al tercer día resucita. Eso es lo que les está enseñando a la iglesia de Corinto. No está hablando de apostolado. No es una enseñanza acerca de los apóstoles. Es una enseñanza acerca de la resurrección de Jesucristo, de la resurrección de los muertos. Porque el que tiene la primicia, el primero en resucitar y que está a la diestra de Dios, es nuestro amado y bendito Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la primicia. Y que fue sepultado, dice el 4, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora dice el versículo 5, una vez que ya resucitó conforme a las Escrituras, una vez que al tercer día dejó la muerte, dejó la tumba, ahora ya estaba en vida, dice el versículo 5. Vamos a ver qué enseñanza le está dando a la iglesia de Corinto, aparte de la resurrección de Jesucristo, y que apareció a Cefas. Ya resucitado, ya en vida, se le aparece a Cefas. ¿Quién era Cefas? Era Pedro. Se le aparece vivo, resucitado, se le aparece a Pedro. Eso le está enseñando el apóstol a la iglesia de Corinto. No les está hablando en ningún momento del apostolado. Les está hablando de la resurrección de Jesucristo y ahora les está hablando de la aparición como resucitado. Se le aparece a Cefas, dice el versículo 5, y después a los 12. ¿Quién eran esos 12? Eran los apóstoles. El Señor se les apareció, primero a uno y después a otro. Está hablando de tiempo. Primero se le aparece a Cefas y después a los 12. Y dice el versículo 6, después que se le aparece a Cefas y a los 12, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Otra vez, después que se le aparece ya resucitado, ya con vida el Señor, se le presenta vivo a Pedro y a los 12, después se les aparece a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice, y otros duermen. Esto es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a la iglesia de Corinto, les está enseñando que Jesucristo murió y fue sepultado y después al tercer día resucita. Y una vez ya resucitado, ya vivo, se les presenta, se les aparece primero a Cefas, a Pedro, después a los 12. Y después de aparecérsele a Pedro y a los 12, se les aparece a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando de apariciones y está hablando de tiempo. Ahora dice el versículo 7, después. ¿Por qué dice después? Porque ya se le había aparecido a Cefas, a los 12, ya se les había aparecido a los 500. Y luego dice, después apareció a Jacobo. Fíjense la secuencia, cómo va por tiempos. Primero a Pedro, después a los 12, después a los 500 y después a Jacobo y después a los 12 apóstoles, dice el versículo 7.
Ahora, en el versículo 8, que es el importante que estamos analizando, dice el apóstol Pablo, y al último de todos, no está diciendo de todos los apóstoles, no está diciendo yo soy el último de los apóstoles y después de mí ya no va a haber ninguno. No dice y después de todos y al último de todos. ¿De cuáles todos? No dice de todos los apóstoles. Al último de todos los que habían visto al Señor resucitado, como a un abortivo, como alguien que no merece, alguien que no tiene vida. Se me apareció a mí. A eso se refiere el apóstol Pablo, al más pequeño de los apóstoles. Entre los apóstoles no había pequeños ni grandes, pero él se consideraba como el más pequeño, el más indigno, porque no merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué no lo merecía, sentía él? Porque había perseguido a la iglesia. No está hablando de apostolado. No les está enseñando a la iglesia de Corinto acerca del apostolado. Les está enseñando acerca de la resurrección de Jesucristo y de las apariciones, que también a él se le apareció. Les está dando ese testimonio. Así como se le apareció a Cefas, resucitado, ya en vida, así como se le apareció a los 500, así como se le apareció a los apóstoles y a Santiago o a Jacobo, también se me apareció a mí. Yo no soy digno de que se me hubiera aparecido, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo y no les está enseñando ni les está dando un punto doctrinal acerca del apostolado o si ya terminó, caducó. En ninguna manera les está hablando de eso. Para eso vamos a citar la Biblia de América. Es una traducción bíblica. Vamos a ver qué nos dice el versículo 7 y el versículo 8 de Primera de Corintios 15. ¿Cómo nos vierte esta escritura? ¿Cómo nos habla? Esta Biblia de América dice así. Versículo 7. Luego apareció a Santiago. Luego. ¿Por qué dice luego? Porque está hablando después, enseguida, después de los 500, después de Cefas, después de los apóstoles, que ya se les había aparecido, luego se apareció a Santiago. ¿Se dan cuenta que no está hablando de apostolado? Está hablando de aparición, de que Cristo se les apareció resucitado. Luego se apareció a Santiago y más tarde, o sea, después de Santiago, se le apareció a los 12 apóstoles. Y dice el versículo 8, porque el apóstol Pablo les está enseñando a la iglesia de Corinto cómo se le apareció a los apóstoles, a los 500, a Santiago, a Pedro. Ahora va a hablar de él, de Pablo. Dice el 8, y después de todos, otra vez, en la Biblia de América, el versículo 8 de Primera de Corintios 15, y después de todos, ¿cuáles todos? De los que se les había aparecido, de esos 500, de Jacobo, de los apóstoles, después de todos, se me apareció a mí. ¿Verdad que no está hablando de apostolado? Ni está diciendo yo soy el último de los apóstoles y ya no va a haber más apóstoles. No, el apóstol Pablo no les está enseñando eso a la iglesia de Corinto. Él les está hablando de las apariciones, que también a él se le apareció, después que se les apareció. ¿Por qué fue después? Porque él, mucho tiempo después que el Señor había resucitado, se le apareció a él, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, dice. Eso lo dice la Biblia de América. Ahora leeremos en la traducción que vierte la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana nos dice en el versículo 7 y 8, que son los que nos interesan.
Dice el 7, luego se apareció a Santiago. Vuelve a decir la misma palabra, luego se apareció a Santiago. Más tarde a los apóstoles, más tarde. Fíjense las palabras sinónimas que usa. Luego y más tarde o después vienen siendo sinónimos. Luego se apareció a Santiago y más tarde a los apóstoles. Ahora dice el versículo 8, y se apareció también a mí. Nuevamente, y se apareció también a mí, iba a decir al aborto. Después se le apareció, dice el 7, a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se apareció también a mí. Eso es lo que les está enseñando a la iglesia. No les está dando un punto doctrinal acerca del apostolado, ni que estaba cerrando un ciclo. Estaba hablando de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado. En la Biblia vamos a ver otra traducción, la Biblia del Oso de 1569. La Biblia del Oso de 1569, el versículo 7. Después apareció a Jacobo. Vuelve a usar la misma palabra. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Después y después y después. O sea, todo fue siguiendo un curso, pero habla de tiempo. Después se le apareció a todos los apóstoles. Y dice el versículo 8, y a la postre de todos, o sea, al último, en último lugar, no quiere decir que era el último de los apóstoles. Y a la postre de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Estamos viendo en estas versiones de la escritura, en estas traducciones, que ninguna de ellas, hasta ahorita las que llevamos leyendo, en ninguna de ellas nos dice que Pablo era el último de los apóstoles. En ninguna manera nos está anunciando eso. Ahora la versión Reina Valera de 1995 dice el versículo 7, más tarde se apareció a Jacobo. En las otras versiones decía después o luego, y ahora en esta versión dice más tarde se apareció a Santiago y luego o después o enseguida o seguidamente a los apóstoles, que viene siendo lo mismo. Y el versículo 8 dice el apóstol Pablo, hablando de él, por último, vean qué diferencia. Y a la postre de todos, decía la otra versión. Y ahora dice, por último me apareció a mí. No quiere decir que él era el último de los apóstoles. No está diciendo eso. Por último me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Qué clara está esta versión. Por último me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el más pequeño, el insignificante de ellos. A eso se refiere el apóstol. Nunca está hablando que él estaba cerrando un ciclo de apostolado. Él está hablando de las apariciones. La última que vamos a leer, la Biblia K2, la Biblia israelita mesiánica. Versículo 7. Después fue visto por Jacob. O Jacob dice aquí. Jacobo. Dice, después fue visto por Jacobo y por todos los emisarios. Aquí no dice apóstoles, dice emisarios. Y dice el versículo 8, y al último de todos, y el último de todos fue visto por mí. A pesar de que nací en un momento equivocado. Así lo vierte la Biblia K2,
la Biblia israelita mesiánica. Así es que el apóstol Pablo está hablando de un punto doctrinal a la iglesia de Corinto. Nunca les está hablando del apostolado. Su punto doctrinal o su punto central del que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto es acerca de la resurrección, en primer lugar, de Jesucristo. ¿Y cómo iba él a comprobar, o los demás iban a comprobar, que Cristo verdaderamente había resucitado? Porque se les apareció. Él se fue apareciendo en primer lugar a unos, luego a otros, y luego a otros, y al último dice: de todos, se me apareció a mí. No está cerrando ningún ciclo ni de decir: ya hasta aquí se acabaron los apóstoles, porque los 500 hermanos que vieron al Señor resucitado no eran apóstoles. Así es que nunca les está hablando del apostolado, sino de la resurrección de los muertos. Eso les está enseñando el apóstol Pablo, de la resurrección de los muertos, que él se consideraba el menos indigno, el menos indicado para este acto tan sublime y tan glorioso de ver al Señor resucitado. Por eso él exclamaba y decía que él se consideraba como un abortivo, como alguien muerto, que no merecía, que era el más pequeño de los apóstoles, que no merecía ser llamado apóstol, decía él, porque perseguía a la iglesia. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Esa iglesia, con esas palabras que escuchó, es lo mismo que piensa la gente de ahora. Porque como el apóstol dijo: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Entonces, dice la gente, dicen las personas: entonces el apóstol no es nada. Es el más pequeño de todos. Eso es lo que pensó también la iglesia de Corinto, por eso empezó a menospreciar al apóstol Pablo. Pero el apóstol les vuelve a escribir la segunda carta. Y si nosotros le preguntamos al apóstol Pablo: oiga, apóstol de Jesucristo, ¿usted es inferior, es menos que aquellos grandes apóstoles? Y les escribe el apóstol Pablo en segunda de Corintios, el capítulo 12, versículo 11, a la misma iglesia de Corinto a la que le había dicho que él se sentía como un abortivo, como el más pequeño, y así lo empezó a ver esta iglesia. Pues ahora les vuelve a escribir y les vuelve a aclarar quién era él como apóstol. Dice el versículo 11: me he hecho un necio al gloriarme. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Aquí el apóstol Pablo está sacando su gloria como apóstol. Yo me convertí en un necio al gloriarme, porque ustedes me obligaron a ello. Ustedes me incitaron a que lo hiciera, pues yo debía de ser alabado por ustedes, engrandecido por ustedes como apóstol, porque en nada, si le preguntamos al apóstol: oiga, apóstol de Jesucristo Pablo, ¿usted es más pequeño, es inferior a aquellos grandes apóstoles que están en Jerusalén? Él contesta: porque en nada he sido menos aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Siempre en la humildad del apóstol Pablo decía: aunque nada soy. Y en la Biblia Reina Valera de 1960, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice así en el nombre del Señor: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
nada nuevo me enseñaron. Así es que el apóstol Pablo en su humildad se consideraba el menos indicado, el más pequeño, pero él así en su humildad se consideraba. Pero él dice, en nada he sido menos aquellos grandes apóstoles, porque nada nuevo me comunicaron, nada nuevo me enseñaron. Al contrario, al ver la gracia que me había sido dada, me dieron las manos en señal de compañerismo, las diestras, porque reconocieron la gracia que Dios le había dado al apóstol Pablo. Y dice en Gálatas, en la Reina Valera de 1995, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes, no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Fíjense cómo dice esta escritura. Aquellos que en la iglesia eran considerados como líderes, no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Dice la Biblia de América, en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, en nada me aventajan esos superapóstoles. Otra vez, Primera de Corintios 12, 11, en nada me aventajan esos superapóstoles. Como decía, en nada he sido menos aquellos grandes apóstoles. Ahora dice la Biblia K2, en Segunda de Corintios 12, 11, porque en ninguna manera soy inferior a los superemisarios, aunque nada soy. Otra vez, porque en ninguna manera soy inferior a los superemisarios. No soy menos, no soy inferior en nada. Ahora dice la Biblia latinoamericana, ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11. Pues en nada me ganan los superapóstoles, pues en nada me ganan los superapóstoles. En la Biblia del Oso de 1569 dice el versículo 11, porque en nada he sido menos que los grandiosos apóstoles, aunque nada soy, porque en nada he sido menos que los grandes, que los grandiosos apóstoles. Esto lo tomamos porque el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 9, dice que él es el más pequeño de los apóstoles. Él se consideraba a sí mismo de esa manera, pero no es que fuera menor en nada. Nada nuevo me comunicaron aquellos grandes apóstoles. En nada me aventajan. En ninguna manera soy inferior a esos superapóstoles. En nada me ganan. En nada he sido menos. Pero él se consideraba a sí mismo como más pequeño de los apóstoles. Así es que la enseñanza que el apóstol Pablo está dando a la Primera de Corintios, a la iglesia de Corinto, está hablando de la resurrección de Jesucristo y de las apariciones. No está hablando del apostolado, ni que él sería el último, ni que estuviera cerrando el ciclo. Para nada. No les está hablando el apóstol Pablo nada de eso. Ya lo hemos visto en diferentes traducciones bíblicas y en ninguna de ellas nos habla de cerrar un ciclo o de que se acaba el apostolado. Para nada. Espero que esto que hemos platicado sea para la honra y la gloria del Señor y halle cabida esta palabra en sus corazones para que veamos nosotros y no confundamos las cosas, que el apóstol Pablo estaba diciendo una cosa hablando de la resurrección y no hablando del apostolado.
Todo sea para la gloria del Señor. Los sigo invitando a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Los esperamos con los brazos abiertos. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a sus hijos. Me despido de ustedes con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y Dios los bendiga.